Bien, mis amados hermanos, como ya les dijera, mi nombre es Héctor Arroyo. Para los que no me conocen, si te estás conectando por primera vez con nuestro ministerio, con nuestra programación, estamos más que agradecidos, estamos muy gozosos, muy contentos, tenemos doble gozo en el corazón. Primero, porque el Señor nos permite una vez más, por tercera ocasión, volver a encontrarnos a través de esta señal de bendición. Y en segundo lugar, porque el Señor nos ha prodigado una hermosa lluvia aquí donde vivimos, en las montañas del oeste de Puerto Rico. Llevamos ya varias semanas que no cayó una gota de lluvia y nuestros productos, nuestros arbolitos y nuestras plantas estaban pidiendo a gritos agua, así que el Señor ha sido más que misericordioso y agradecemos al Señor por eso. Como les dije, mi nombre es Héctor Arroyo, del Ministerio de Lifestyle Conquest, un ministerio ubicado, como les dije, en el oeste, en las montañas del oeste de Puerto Rico. Un ministerio con enfoque en la familia y la verdad presenta, y nuestro lema es: por la gracia de Dios, conquistando el estilo de vida del cielo desde nuestra estancia en esta tierra. Y te agradezco a ti que hoy en domingo nos permites llegar donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo. Algunos, otros están en sus hogares, otros pueden estar de camino, como sé que hay algunos amigos que van de camino en la carretera. Gracias por dejarnos llegar hasta donde estés. Y si estás viendo esto en diferido también, gracias por sintonizarnos. Quisiera en esta hora también agradecer a los medios oficiales que hacen posible que esta programación pueda llegar hasta donde tú estás conectado. Por cualquiera de los medios, por Facebook, la página Megáfono Adventista, la página Fundamento Adventista, la página Preach Manuel y la página de Lifestyle Conquest. Y por YouTube, el canal Mensajes del Tercer Ángel, el canal Descubriendo el Apocalipsis, el canal de Preach Manuel, Manuel Ospino, y el canal de Lifestyle Conquest. Te voy a pedir encarecidamente que hagamos como siempre les pido, hermanos, porque es una obra misionera muy fácil, muy sencilla de hacer. Usted puede tomar ahí el aparato donde está conectado, ya sea algún teléfono, alguna tablet, la computadora, donde usted esté. Mi amado hermano, mi amada hermana, es muy fácil. Vamos a darle un botoncito allí que dice compartir o share, y usted puede ayudarnos para que este mensaje de bendición pueda llegar a más corazones. Especialmente, hermanos, hay mucha sed y hambre de justicia. Así que, hermanos, vamos a compartir este video con nuestros contactos. Y también allí hay un botón para que usted pueda darle like o me gusta. Y esto nos ayuda mucho a que las plataformas consideren esta programación, esta presentación, para hacérsela llegar a otras personas que también pueden estar interesadas. Así que vamos a hacer esas dos cositas. Y si usted por alguna razón no se ha suscrito a nuestros canales, a estos ministerios y a las páginas de Facebook, hermanos, vamos a hacer una obra muy sencilla, no cuesta nada, pero que tiene un gran valor para que estos ministerios puedan seguir creciendo y podamos seguir alcanzando más vidas. Y en esta hora, mis amados hermanos, quiero decir que si por alguna razón la señal se nos cae, si pasa cualquier desavenencia, usted no se preocupe, manténgase conectado. Como siempre les digo, dependemos primero de la gracia de Dios y después de una tecnología muy buena, pero no es perfecta. Queremos invitarle, como siempre lo hacemos, a que usted pueda unirse a nuestro listado de difusión de WhatsApp de nuestro ministerio al 1787-420-6104. En ese listado de difusión usted va a recibir por adelantado los enlaces de transmisión de cada uno de los programas cuando nosotros vayamos a ir al aire, y un amable recordatorio cuando ya estamos al aire. Así que es muy sencillo. Usted nos va a enviar un mensaje al WhatsApp de nuestro ministerio, ese que está ahí en pantalla, con su nombre completo y país, para entonces añadirle con mucho agradecimiento y con mucho amor a nuestro listado de difusión. Y en esta hora que quisiéramos invitarle a que nos acompañe a alabar el nombre del Señor a través del himno tema de este congreso, el himno Vivir la Fe. Vamos en alabanza solemne al Señor en esta hora.
la fe en mí, Jesús, es la esperanza nuestra hoy, la roca es mi fortaleza, a Dios por eso gracias doy. Inigualable es tu amor, por fe Jesús por ti venció, justicia eterna que nos libra, es nuestro amante Salvador, justificados por la fe, debemos estar con Dios por medio de nuestro Señor, por su gracia hoy, si salvo soy, justificados por la fe, debemos estar con Dios por medio de nuestro Señor, por su gracia hoy, si salvo soy. Bien, y en esta hora queremos orar al Señor para que el Señor pueda dirigirnos en esta presentación, en esta transmisión. Como siempre, te animo a que si tienes alguna petición, nuestro ministerio tiene un listado de oración permanente por el que siempre estamos orando y estamos incluyendo sus peticiones, así que déjanos saber en los comentarios si eres tan amable tu petición, si tienes alguna. También, por favor, déjanos saber de dónde nos acompañas. Es lindo saber que hay personas desde todo el mundo. Cada noche veo gente aún de Australia, María Arévalo se conecta por ahí, de Bélgica, de lugares muy remotos de España, allá al otro lado del océano, Italia, Suiza, pero aún de nuestra América, diferentes países. Déjanos saber de dónde nos acompañas. Y en esta hora te invito a que inclinemos el rostro al Señor en señal de reverencia para orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por la bendición que nos das en este día, después de un día de labores y de tareas, poder, oh Padre, sencillamente entregarnos en tus brazos de amor. Venimos, Señor, con un corazón agradecido por las misericordias y las bendiciones que nos has dado, a pesar de que no somos merecedores de ser depositarios de ella, pero, Señor, en tu amor, tú has prometido que nos bendecirás y nos darás toda bendición del cielo. Así que, Señor, ayúdanos de una manera especial a apreciar cada una de ellas, desde el poder tener vida, respirar, poder acercarnos a ti confiadamente hasta tu trono a través de la oración. Y, oh Padre, te pido que tú bendigas esta transmisión de manera especial. Que puedas, oh Padre, sostener la señal en los equipos, a nuestros hermanos que se acercan, pero más aún al Pastor Ospino con la presentación de esta noche, y que pueda ser de gran impacto para nosotros, para nuestros corazones. Dirige su mente, su corazón, sus labios, y de una manera especial prepara nuestros corazones para ser depositarios de tu mensaje, de tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te pedimos también por cada una de las peticiones, Señor, que se han presentado ante ti, aquellas que puedan quedar en los corazones, que tú también puedas atenderla conforme a tu voluntad y conforme a tus riquezas en gloria, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de presentar al Pastor Ospino, tengo algunos anuncios rapidito, y es que queremos, como siempre, recomendar los libros que son complemento de esta semana. Usted puede ir a la página libros1888.com, la biblioteca electrónica de este mensaje en español, y ahí están los códigos QR. Si no, usted va a la sección de descargas y allí puede encontrar una serie de libros y de artículos y de documentos, y entre esos
el libro El Pacto Eterno de E.J. Waggoner, el pastor, y del Calvario en el Sinaí del pastor Paul Peno. Le encomendamos encarecidamente que usted pueda recibir este consejo como del cielo y pueda sencillamente, hermanos, profundizar en el tema del pacto eterno, que es lo que estamos presentando esta semana con la intención de despertar en usted el deseo de seguir creciendo en conocimiento acerca de este tema. Y quiero decir que también hemos estado recibiendo la petición de si hay alguna manera de poder obtener las diapositivas de esta semana. Tengo buenas noticias, entre esos el hermano Francisco Sequeira, que ya lo vi por ahí conectado, de West Virginia, en la biblioteca electrónica. Precisamente agradezco al hermano Luis Bueno y a nuestros oradores la gentileza de que vamos a tener ahí, usted tiene aquí el código QR para usted ir a la parte, o si no, usted puede ir a Libros 1888 y hacer clic en la parte que dice Predicaciones, y allí hay una sesión, ahí dice el Pacto Eterno, el referente a este congreso, los encantos incomparables de Cristo, y ahí, si Dios permite, estaremos poniendo no solamente el video, que también está ahí para que usted pueda accesarlo, sino también las diapositivas en PDF. Son muy pesadas para ponerlas en el formato PowerPoint, pero de PDF yo sé que también le pueden ser útiles. Usted puede, le van a ser de utilidad a aquellas personas que están interesadas en adquirirlas. Y quisiera decir que nos vamos a seguir reuniendo cada noche a las 7 de la noche, pero recuerden que el último sábado, el sábado 12, nos vamos a ver 2 veces, a las 3 de la tarde, para que el pastor Manuel Ospino nos presente el último tema de conclusión de esta semana, y a las 7 de la noche con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas vamos a estar respondiendo? Pues hermano, muy simple, las preguntas que usted nos deja en los comentarios. No tenemos manera de hacerlo de otra forma, sino que por día usted nos deja su pregunta, obviamente, como siempre les digo, alusivas al tema. De ahí vamos a considerar aquellas preguntas que no se contestaron por alguna razón, o que necesitan, o que es meritorio poder mirarlas y poder atenderlas. Así que déjenos ahí sus preguntas. Y sin más ni más, en esta hora quisiera presentar a mi hermano Manuel Ospino, el pastor que nos acompaña desde Mérida, Venezuela, que está, por la gracia de Dios, que le ha sostenido, haciendo un esfuerzo titánico porque está acompañado de un dolor en todo el cuerpo, pero el Señor y su gracia y su misericordia es tan amplia que le ha sostenido, y Él ha decidido dar un paso al frente y presentar este tema que yo sé que va a ser poderoso y de gran bendición para todos ustedes. No te pregunto cómo estás, Manuel, porque yo sé cómo estás, pero tal vez los hermanos no saben, aunque muchos han estado escribiendo que están orando por ti. Espero que sientas la mano poderosa de Dios contigo en esta hora y te acompañe a ti y a tu familia. Muchísimas gracias, querido Héctor. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Por la gracia de Dios, en casa hemos estado mejorando. Tenemos a la niña pequeña todavía con mucha tos, pero gracias a Dios hemos estado saliendo bien de esta enfermedad. Y bueno, como tú bien lo dijiste, todavía con mucho dolor en el cuerpo, pero Dios es bueno, Dios es nuestra fortaleza, y el Señor hizo posible en su gracia que sintiésemos suficiente fuerza como para estar acá y presentar el tema en el nombre del Señor. Así que enviamos un abrazo a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. El Señor les bendiga y utilice este tema, por supuesto, también para que usted y yo podamos crecer en la gracia del Señor, instruido por nuestros padres, por nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Pues como siempre, Manuel, que Dios te bendiga, te use poderosamente. Hermanos, vamos a estar en solemnidad, y antes de retirarme quisiera volver a suplicar que podamos compartir esta bendición con otros, para que ahora que va a comenzar el desarrollo de este tema pueda tocar algún corazón que no ha considerado este mensaje. Así que, Manuel, que Dios te bendiga siempre, y nos retiramos mientras escuchamos la palabra de Dios. Muy bien, queridos amigos y hermanos, después de esta presentación,
Saludamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos escuchan. Bienvenidos a esta tercera presentación de este Congreso, El Pacto Eterno. Muchísimas gracias a quienes han orado por mí, por mi salud. Gracias a Dios, en casa mi esposa y mis hijos ya se encuentran mucho mejor. Y personalmente, aunque todavía sentimos un poquito de dolor corporal sobre todo, un poco de tos, dolor de cabeza todavía, gracias a Dios estamos mejorando, estamos saliendo y agradecemos cariñosamente a todos los que han orado por nuestra salud. Dios les bendiga, Dios les pague por eso. Y bueno, el día de hoy entonces nosotros vamos a tocar un tema maravilloso basado en las Sagradas Escrituras. Y es por esa razón, queridos amigos y hermanos, precisamente por esa razón que hoy queremos que usted tenga su Biblia, la palabra de Dios al frente. Así que yo le voy a pedir, por favor, que usted ubique su Biblia al frente, tome su Biblia y por favor vamos a abrirla porque queremos leerla con nuestros propios ojos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos ver en el texto la verdad concerniente al pacto eterno y sus promesas en Cristo y en nosotros. Queremos que usted sea capaz de verlo en las Sagradas Escrituras, porque si somos capaces de verlo por nosotros mismos en la palabra, entonces estaremos habilitados de esa manera para hacer mano de ello cuando lo necesitemos y también para enseñarlo en el nombre de Jesús. Así que tome su Biblia, póngala al frente de usted y vamos a estudiarla en esta oportunidad. Así que vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos en el nombre del Señor a nuestro estudio para esta noche. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, la gloria, la honra, el poder, Señor, la alabanza, el reino, la salvación, Señor, sean tuyas, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito seas, Padre Celestial. En esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, queremos pedirte que ahogues nuestro orgullo, nuestros preconceptos, nuestras vanidades, nuestras opiniones personales, nuestros motivos egoístas, Señor. Los ahogues y nos escondas en Cristo bendito, Señor, en Cristo Jesús, en sus méritos perfectos y completos, Señor. Y allí, Padre Celestial, delante de tu trono, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos no sean cumplidas tus promesas, Señor. En esta hora de manera especial, la promesa de tu Santo Espíritu viniendo a nuestras mentes y corazones para ayudarnos, Padre, a comprender tu palabra. Queremos ver a Cristo, Señor, exaltado delante de nuestros ojos y así, Señor, contemplándolo, ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Te lo pedimos, Padre Santo, asístenos, danos fuerza para estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitarte, por favor, a que me acompañes al libro o a la epístola de los Hebreos, epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, y vamos a leer especialmente los capítulos que se encuentran entre el 8 y el 10. Así que vamos a comenzar en esta hora por el capítulo número 8, versículo 1 del libro o de la epístola a los Hebreos. Leemos allí lo siguiente. Ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Una de las cosas maravillosas de la epístola a los Hebreos es que, como ningún otro libro de la Biblia lo hace, esta epístola nos enseña cuál es el punto central de su discurso.
Es maravilloso que el autor nos diga cuál es la esencia de lo que él ha venido diciendo. Y él no nos deja dudas, no nos deja la posibilidad de adivinar entre varias opciones para llegar a la idea principal del documento. No, él lo hace a favor de nosotros, él lo hace para nosotros y nos dice exactamente cuál es el punto principal de su discurso. De acuerdo con esta cita, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es tan eficaz, es tan bueno, que su credencial es que él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ese es el punto principal. Dios el Padre ha sentado a Cristo. Cristo se ha sentado a la diestra de su trono. Y si ese es el punto principal, la pregunta que cabe hacer en esta oportunidad es, ¿cuál es el beneficio para nosotros de que nuestro sumo sacerdote se haya sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos? Esto es lo que nosotros queremos investigar a partir de esta oportunidad. Y mira esto. De acuerdo con el versículo número 2, después de decir que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, dice el texto, versículo número 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En pocas palabras, él se sentó a la diestra del trono de Dios y se sentó como ministro del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es la función de haber sido sentado como ministro de ese lugar, como ministro del tabernáculo? ¿Cuál es la función? De acuerdo con el versículo número 6, la función de haber sido sentado como ministro es que él se sienta para ministrar el pacto que es llamado en Hebreos capítulo 8, versículo 6. A partir de allí es llamado el mejor pacto y el nuevo pacto en los versículos siguientes. Vamos a leerlo para que podamos notar esto. Versículo número 6. Mira esto. Pero ahora, nota, de acuerdo al versículo número 2, Cristo se sentó como ministro. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el beneficio de haber sido sentado como ministro? Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que nota esto. ¿Cuál es la ventaja, la función, el beneficio de que Cristo fue sentado como ministro en el trono o a la diestra del trono de la majestad en los cielos? El beneficio es que él se sentó como ministro que ejerce ¿qué ministerio? ¿Cuál es el ministerio que él ejerce como ministro sentado en el trono? El ministerio del mejor pacto. ¿Por qué razón su ministerio es mejor? El ministerio que ejerce es mejor porque él es ministro de un mejor pacto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón de que ese pacto sea mejor? De acuerdo con el versículo número 6. De acuerdo con el versículo número 6, ese pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. ¿De qué pacto está hablando? ¿Cuál es el pacto que es mejor gracias a que está establecido sobre mejores promesas y gracias al ejercicio, al ministerio de ese pacto? Cristo es constituido como ministro del verdadero tabernáculo a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es ese pacto? Mira lo que dice el texto en Hebreos capítulo número 8 y vamos a leer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 10. Mira lo que dice el texto. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hablando del pacto antiguo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo
pacto. Nota cómo le llama al mejor pacto del versículo número 6, que está establecido sobre mejores promesas, le llama en el versículo número 8 un nuevo pacto. Y ahora mira esto, dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, mira esto. De acuerdo con lo que hemos leído, entonces, Jesucristo se sienta como ministro a la diestra del trono de Dios. Su ministerio es mejor porque es ministro de un mejor pacto. Ese pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. A ese mejor pacto se lo llama en el versículo número 8 nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hace el autor? El autor hace uso del Antiguo Testamento para ubicar y comentar las mejores promesas sobre las cuales está establecido ese mejor pacto, que es también llamado nuevo pacto en el versículo número 8. En otras palabras, cuando el autor va a hablar sobre las promesas de ese pacto, cuando el autor va a mencionarnos cuál es ese pacto que tiene en mente, el autor de Hebreos hace uso del Antiguo Testamento para decirnos cuál es ese pacto que ha llamado mejor, que ha llamado nuevo, que ha llamado segundo y que también dice que está establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Ahora mira, ¿cuál es la cita que el autor de Hebreos utiliza del Antiguo Testamento para citar como parte de su argumento en el capítulo número 8 de Hebreos? ¿Cuál es esa cita del Antiguo Testamento? Mira, voy a pedirte entonces, por favor, que dejes tu dedo, tu marcador de Biblia acá en Hebreos capítulo número 8 y me acompañes, por favor, brevemente a Jeremías capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31. Acompáñame, por favor, a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer, por favor, a partir del versículo número 31. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Mira exactamente las palabras que van a aparecer acá en Jeremías 31, 31 para que las comparemos con Hebreos capítulo número 8, versículo 7 en adelante. Dice el texto, Jeremías 31, 31. He aquí vienen, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pregunto, Jeremías 31, versículos 31 al 32, ¿contienen hasta este momento exactamente las mismas palabras citadas por el autor en Hebreos capítulo número 8? Claro que sí, son exactamente las mismas palabras. Ahora mira esto. Este pacto es llamado acá en Jeremías 31 nuevo pacto, de la misma manera como es llamado nuevo pacto en Hebreos capítulo número 8. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a notar las tres promesas de este pacto que aparecen tanto en Jeremías 31 como en Hebreos capítulo número 8. ¿Cuáles son esas tres promesas de este pacto que aparecen en ambos lugares? Vamos a leerlo. Dice, versículo número 33. Primera promesa, mira esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tres promesas, en resumen, nosotros podemos obtener de esto que acabamos de leer. Primera promesa,
del pacto que es llamado nuevo acá en Jeremías 31, versículos 33 en adelante. Primera promesa, Dios promete escribir, grabar su ley en la mente y corazón de su pueblo. Primera promesa. ¿Ok? Dios promete escribir la ley en sus corazones y mentes. Segunda promesa. El texto bíblico nos dice que Dios promete ser el Dios de ellos y ellos serán ahora su pueblo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el texto dice que esto significa que ninguno tendrá que enseñar más a su prójimo y decirle, conoce al Señor, sino que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto podemos resumirlo como la segunda promesa del pacto, siendo o consistiendo en un acceso directo, genuino, entre Dios y cada individuo de su pueblo. Un acceso a Dios, una entrada a Dios, una comunión con Dios que hace incluso innecesario que cualquier persona enseñe a otro, porque cada uno tiene la libertad de entrar en comunión individual con el Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Entonces, primera promesa, Dios promete grabar su ley en la mente y corazón. Segunda promesa, acceso a Dios individual, garantizado. Y número 3, Dios promete el perdón total y completo de los pecados. Estas son las 3 promesas del pacto nuevo, tal como aparece en Jeremías capítulo 31. Ahora, nota esto. Esta es la cita que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo número 8 hace del Antiguo Testamento. Esto es lo que el apóstol Pablo cita. Ahora, mira esto. Mira lo que vamos a hacer ahora. De acuerdo con Jeremías, en el siguiente capítulo, este pacto que recibe el nombre de Nuevo Pacto en el capítulo 31, en el 32, Jeremías le llama por otro nombre. Mira lo que dice Jeremías capítulo 32 y vamos a leer, por favor, desde el versículo número 37 en adelante. Jeremías capítulo 32, versículo 37 en adelante. Mira esto. El mismo pacto, como lo vamos a comprobar de acuerdo con las promesas que están aquí registradas, el mismo pacto que es llamado nuevo en el capítulo 31, mira por favor cómo es llamado en el capítulo 32. Mira esto, dice así. Jeremías 32, versículo 37 en adelante. Dice el profeta, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Mira esto, versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Te hago una pregunta. ¿Se parece al pacto o se parece a alguna de las promesas del nuevo pacto que leímos en el capítulo 31? Claro, es exactamente la segunda promesa. Aquí aparece en primer lugar, ¿ok? Versículo 39. Y les daré un corazón y un camino. Pregunto, ¿se parece a alguna de las promesas del nuevo pacto que leímos en el capítulo 31? Claro, en este caso está haciendo referencia a la primera promesa que decía, daré mi ley en la mente y en el corazón de ellos las escribiré. ¿Recuerda? Ahora mira, dice así, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y ahora, por favor, presta mucha atención cómo es llamado este pacto en el versículo número 40. Mira cómo es llamado. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí.
¿Te das cuenta lo que Jeremías 32, versículo 40 acaba de hacer a nuestro beneficio, para nuestro interés? Jeremías 32, versículo 40, llama pacto eterno a lo que el capítulo 31 llamó nuevo pacto. Y esto es exactamente lo que hace también el apóstol Pablo en Hebreos. Vamos a regresar, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. Y vamos a leer, por favor, de nuevo el versículo número 8 en adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante. Dice el texto lo siguiente: porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira las promesas exactamente idénticas a las que aparecen en Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Primera promesa. Ahora viene la segunda. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora la tercera promesa, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pregunto, ¿es exactamente lo mismo que aparece en Jeremías 31? Sí. ¿Cómo le llama Jeremías 31 a este pacto? Nuevo pacto. ¿Cómo le ha llamado el autor de Hebreos a este pacto? Le ha llamado mejor pacto y también lo ha llamado nuevo por implicación al citar al profeta Jeremías en el capítulo 31. Ahora nota, ¿cómo llamaba Jeremías a este pacto nuevo en su capítulo 32? Lo llamaba pacto eterno. Ahora mira esto. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a este pacto también en Hebreos capítulo número 13 ahora en esta ocasión? Mira cómo lo llama. Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21, dice el apóstol, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, versículo 20, escucha, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo le llama al nuevo pacto el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21? Así como Jeremías, que en el capítulo 32 llama pacto eterno a lo que había sido referido como pacto nuevo en el capítulo 31, así también el apóstol Pablo en el capítulo número 13 de Hebreos, versículos 20 y 21, llama pacto eterno a lo que anteriormente fue referido en el capítulo 8 como mejor pacto o nuevo pacto, haciendo para nosotros una equivalencia maravillosa y extraordinaria. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el pacto nuevo que aparece en Hebreos 8, que aparece en Jeremías 31, es exactamente lo mismo que el pacto eterno que aparece en Jeremías 32, que aparece en Hebreos capítulo 13. El nuevo pacto y el pacto eterno son una y la misma cosa. ¿Se da cuenta la importancia de esta comprensión? La importancia que esto nos ofrece para el entendimiento de las Escrituras. El nuevo pacto, según Jeremías, según el apóstol Pablo, es exactamente lo mismo que el pacto eterno. Ahora mira, después de haber dicho esto, después de haber llegado a esta conclusión, vamos a mirar detenidamente lo siguiente. Mira esto. ¿Cuál es la razón por la cual este pacto, llamado nuevo pacto, llamado pacto eterno, cuál es la razón
por la cual este pacto es mejor, según el capítulo número 8 de Hebreos. ¿Cuál es la razón por la cual este es un mejor pacto? ¿Cuál es la razón? Según el versículo número 6, este pacto llamado nuevo, llamado eterno también, este pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. En otras palabras, este pacto es mejor porque sus promesas, las promesas que lo constituyen, son mejores promesas. Ahora nota esto. Si este pacto es mejor porque tiene mejores promesas y este pacto es llamado nuevo y es llamado eterno, pregunto, ¿será que este pacto que está establecido sobre mejores promesas, estas promesas también son de carácter eterno, pues este pacto es llamado también pacto eterno o no? Oh, sí, claro que sí. En otras palabras, este pacto, si es llamado pacto eterno y este pacto es mejor porque tiene mejores promesas, esto quiere decir, queridos amigos y hermanos, que las promesas que constituyen este pacto han de ser promesas eternas, porque el pacto es eterno. Si el pacto está establecido sobre mejores promesas y el pacto es eterno, entonces estas promesas han de ser también eternas. Porque si estas promesas no son eternas y estas promesas son las que constituyen el pacto, son las que hacen mejor al pacto, entonces, ¿cómo puede ser el pacto eterno si sus promesas mismas no son eternas? Entonces, esto nos enseña, esto nos dice que las promesas de este pacto también tienen que ser eternas para que este pacto en realidad, en efecto, sea un pacto eterno. Ahora, ¿cuáles son las promesas de este pacto que han de ser eternas? Porque si el pacto es eterno, las promesas son eternas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Será que cambian las promesas? ¿O será que mantienen las mismas promesas? Si las promesas que constituyen al nuevo pacto, que es llamado mejor, estas promesas son el pacto eterno, entonces, queridos hermanos, estas promesas no pueden ser alteradas. Estas promesas no pueden tener o existir antes de una forma y luego de otra forma. Estas promesas, si son parte del pacto eterno, son promesas eternas. ¿Cuáles son estas promesas? Exactamente las mismas. Repasamos. Número 1. Dios promete grabar, escribir su ley, su voluntad en la mente y corazón. Número 2. Dios promete acceso, entrada, comunión directa e individual garantizada con Él. Y número 3, Dios promete, otorga el perdón total y completo de los pecados. Estas son las promesas. Ahora bien, si estas promesas son eternas, si estas promesas son de carácter eterno, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿cómo existían estas tres promesas del pacto eterno? En forma que podamos nosotros comprenderlas desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que estas promesas existen antes de la fundación del mundo? ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos estudiado los días anteriores, tanto en mi presentación del día viernes como en la presentación de nuestro hermano Oscar el día de ayer. Nosotros hemos estudiado que el pacto eterno ha existido desde toda la eternidad. Y vimos que en el espíritu de profecía, por ejemplo, en la página 773 y 774 del Deseado de todas las gentes, dice que este pacto fue establecido como compromiso solemne entre el Padre y el Hijo
desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. ¿Recuerdas? Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la raza humana si ésta era vencida por los engaños de Satanás. Entonces, si este pacto existe desde la eternidad, antes de la fundación del mundo fue establecido, la pregunta es, estas promesas, ¿qué forma tenían antes de la fundación del mundo? Mira, sea cual sea la forma en la cual estas promesas constituyentes del pacto eterno, promesas eternas existían, sea cual sea la forma en que estas promesas existían, algo es absolutamente seguro y concluyente. Sea cual sea su forma, estas promesas existían como promesas establecidas, acordadas y juradas entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Eso es absolutamente seguro. Sea cual sea la forma en que estas promesas tenían antes de la creación del mundo, antes de la entrada o caída del ser humano en el pecado, antes de Génesis 3, sea cual sea la forma en que estas promesas existían, algo es absolutamente seguro. Ellas existían como promesas, juramentos entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora, vamos a mirar qué es lo que nosotros podemos descubrir cuando seguimos leyendo Hebreos desde el capítulo número 8 en adelante. Vamos a ver qué es lo que podemos descubrir acerca de la forma en la cual estas promesas existían. La forma en la cual estas promesas, siendo de carácter eterno, existían antes de la fundación del mundo para ser cumplidas en Jesucristo y ser así garantizadas y cumplidas ahora en nosotros. Mira, de acuerdo a lo que hemos dicho, de acuerdo a lo que acabamos de decir, estas promesas existían entonces en primer lugar como promesas y juramentos entre el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Dónde podemos nosotros encontrar evidencia de ello? En Hebreos, para que nosotros podamos verlo con nuestros propios ojos en el texto bíblico. Vamos a mirar, por favor, Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10, y vamos a mirar, por favor, los primeros versículos. Hebreos capítulo número 10, versículos 1 en adelante. Mira lo que nos va a enseñar la palabra de Dios en relación con esto. Dice así la escritura, Hebreos 10, versículo 1 en adelante. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La aparición en Hebreos capítulo 10, versículo 1 de la palabra perfección en la frase hacer perfectos a los que se acercan, la aparición de esta palabra es muy, muy importante y ofrecerá para nosotros la primera pista para descubrir la forma en la cual Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo establecieron entre sí las promesas eternas del pacto eterno para que éstas fueran cumplidas en primer lugar con Cristo y luego por medio de Cristo éstas sean cumplidas en nosotros. ¿Por qué razón decimos esto? ¿Por qué razón decimos esto acerca de la palabra perfección? Mira por qué. Cuando nosotros rastreamos la palabra perfección en la epístola a los hebreos, vamos a descubrir algo maravilloso. Y es que de acuerdo con el capítulo número 2, versículo número 10, que es la primera vez que aparece la palabra perfección en la epístola a los hebreos, de acuerdo con Hebreos 2:10, Jesucristo
tenía que ser primeramente el perfeccionado. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Hebreos 2:10, al Padre, gracias a quien son todas las cosas y gracias a quien todas las cosas subsisten, al Padre le era necesario, le convenía perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de los muchos hijos que quería llevar a la gloria o que anhela llevar a la gloria. Eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. En pocas palabras, al Padre le era necesario, en primer lugar, perfeccionar al Hijo, que es el autor de la salvación de los muchos hijos que el Padre quiere llevar a la gloria, para que habiendo perfeccionado al Hijo por medio de aflicciones, el Hijo pueda ahora otorgar perfección a aquellos que se acercan por medio de él al trono de Dios. Y esto es exactamente lo que va a decir Hebreos capítulo número 5. Cuando llegamos a Hebreos capítulo número 5, donde vuelve a aparecer la palabra perfección aparece relacionada con el perfeccionamiento que Cristo tuvo que experimentar primero él en la tierra, en medio de la humanidad, para que habiendo sido él primeramente perfeccionado, pueda hacer perfectos a aquellos que se acercan por él a Dios. Y eso es lo que aparece en Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo número 9. ¿En qué contexto? Cristo, en medio de su angustia y temor a la muerte, según el capítulo número 5, habiendo ofrecido ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte y habiendo sido oído por su temor reverente, Cristo aprendió la obediencia, aprendió a obedecer. ¿En qué contexto? En el contexto, como dice el versículo 7, referido al Getsemaní, donde Cristo tiene que aprender a someter su propia voluntad a la del Padre, aun cuando sentía las angustias y temores de la muerte y estaba pidiendo al Padre con ruegos y súplicas ser librado de la muerte. En esa ocasión, Jesucristo ora y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, según Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, Cristo aprende la obediencia y el versículo 9 nos dice: y siendo perfeccionado, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Entonces, esto es maravilloso, porque esto nos está diciendo que Cristo, para poder hacer obedientes a los que él va a salvar, él primero tuvo que aprender la obediencia, y al aprender la obediencia como humano fue perfeccionado. Cuando llegamos al capítulo número 6, por ejemplo, la palabra perfección aparece en el discurso del apóstol diciéndonos que es hacia este tema al cual nosotros debemos avanzar. No ya edificando de nuevo sobre los rudimentos de la doctrina cristiana, sino avancemos hacia la perfección, y esto es lo que tenemos que hacer si Dios en verdad lo permite. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando llegamos al capítulo 7, la palabra perfección aparece más que en cualquier otro capítulo de Hebreos, porque nos dice que la perfección no pudo ser dada por el antiguo sacerdocio levítico. Y como la perfección no pudo ser dada por medio del sacerdocio levítico, Dios vio necesario levantar un nuevo sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Pregunto, si Hebreos capítulo 7, versículo número 11 dice que el antiguo sacerdocio levítico no fue capaz de dar la perfección, y por eso fue necesario levantar un nuevo sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, ¿cuál será entonces la función de este nuevo sacerdocio que conforme al orden de Melquisedec Cristo va a ejercer en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? ¿Cuál será el propósito de este sacerdocio? Pues otorgar, ofrecer lo que el antiguo no pudo dar. ¿Qué fue lo que el antiguo no pudo dar? Perfección.
pues el sacerdocio de Cristo ofrecerá y fue levantado precisamente para ofrecer perfección. Ahora mira esto. Vamos a mirar ahora con nuestros propios ojos el capítulo 7 y el versículo 19 y 22 para que veas cómo se relaciona la perfección con el nuevo pacto o el pacto eterno. Mira esto. Hebreos capítulo 7, versículo número 19 y 22. Dice así Hebreos 7, 19. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Te das cuenta? La ley no pudo perfeccionar nada. Y como la ley nada pudo perfeccionar, el versículo número 22 nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pregunto, el mejor pacto del cual hemos hablado, según Hebreos capítulo 8, según Jeremías 31, según Jeremías 32, según Hebreos capítulo 13, ese mejor pacto, ese nuevo pacto, ese pacto eterno que tiene a Jesús como fiador, ese pacto, ¿qué es lo que según el capítulo 7 viene a ofrecer? Lo que no pudo ofrecer el antiguo. ¿Qué cosa es lo que el antiguo no pudo ofrecer? Perfección. Por esa razón, Hebreos capítulo número 10, versículo 1, contiene la palabra perfección. ¿En qué contexto? Hebreos 10:1 dice que los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no puede, ¿qué cosa? Hacer perfectos a los que se acercan. Esto es exactamente de lo que va a tratar el capítulo número 10. En el capítulo número 10, donde nosotros hallamos finalmente el texto donde nos dice que Jesús otorga la perfección que el antiguo pacto, el antiguo sacerdocio no pudo otorgar, finalmente en Hebreos capítulo número 10 se nos va a decir que Cristo eso es exactamente lo que ofrece. Cristo ofrece perfección. Cristo da la perfección. ¿Y qué cosa es eso? Oh, vamos a mirar. De acuerdo al versículo número 1 del capítulo número 10, la perfección no podía ser otorgada de acuerdo al sacerdocio levítico, porque estos sacrificios no podían quitar el pecado. Y como no podían quitar el pecado, ellos no podían otorgar la perfección. Y aquí de una vez tenemos una pista. La perfección que Cristo va a otorgar, según el capítulo número 10, tiene que ser capaz de quitar el pecado. ¿Y qué es lo que esto significa? Sigamos leyendo. Mira esto. Versículo número 2 en adelante. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no puede dar perfección el antiguo sacerdocio? ¿Por qué no puede dar perfección los antiguos sacrificios? ¿Por qué no podía hacer eso? Porque no pueden quitar los pecados. Según el capítulo número 9, versículo número 14, esta perfección está relacionada con un lavamiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 9, versículo número 9 se dice que estos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, leamos Hebreos 9:9, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que, ¿por qué razón los sacrificios no podían dar la perfección? Porque no pueden quitar los pecados, porque no pueden también o no pueden tampoco limpiar ni hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que ofrecía ese culto. En otras palabras, la perfección de la cual Hebreos capítulo 10 tiene en mente que Cristo va a dar, que no podía dar
el antiguo culto está relacionada con una perfección de conciencia en donde el pecado es quitado, purificando la conciencia del adorador. ¿Te das cuenta? La conciencia del adorador no era purificada por medio de la ofrenda de los sacrificios de animales, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque nunca podía alcanzar la conciencia del adorador, nunca podía purificar, lavar la conciencia del que ofrecía ese culto. Por esa razón no podía ofrecer la perfección. Ahora, mira lo que va a hacer ahora el autor de Hebreos capítulo número 10. Dice así, versículo número 4 y versículo número 5. Hebreos capítulo 10, versículo 4 y versículo número 5. Leamos, dice así. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, y ahora nota esto, por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién va a tomar la palabra para hablarnos directamente ahora? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a decir lo que el capítulo 10, versículo 5 nos va a decir? ¿Quién es el que habla? Vamos a leer para que te des cuenta quién es el que habla. Dice así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pregunto, ¿quién es el que habla allí? ¿Quién es el que puede decir, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo? ¿Quién es el que puede decir esas palabras entrando en el mundo? ¿Quién puede decir esas palabras? Queridos amigos y hermanos, estas palabras registradas en el capítulo 10, versículo 5 en adelante de Hebreos, no pueden ser pronunciadas por nadie más, sino por el eterno Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Nadie más puede pronunciar esas palabras. Nadie más puede decir, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Por tanto, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Nadie puede pronunciar esas palabras. Solo Cristo las puede pronunciar. Él es el único que pudo haber pronunciado esas palabras entrando en el mundo. Y aquí es que nosotros nos encontramos algo maravilloso. Nota esto. De acuerdo con lo que habíamos dicho anteriormente, si el pacto es eterno, las promesas sobre las cuales está edificado este pacto también deben ser eternas. Las promesas del pacto, si constituyen un pacto eterno, son promesas eternas. He aquí, queridos amigos y hermanos, una manifestación de las promesas eternas del pacto, de la eternidad de estas promesas. Yo quiero leer una cita que voy a pedir a mi amigo Héctor que pueda proyectar en pantalla. Esta cita es extraordinaria, porque esta cita que vamos a leer en pantalla nos muestra la frase me preparaste cuerpo en el contexto del pacto eterno. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo esta promesa del pacto eterno existía desde antes de la creación del mundo y veamos el propósito de la humanidad de Cristo en relación con estas eternas promesas del pacto. Vamos a mirar lo que nos dice esta cita. Dice así, leamos juntos, dice la cita lo siguiente.
Dios y Cristo, mira esto, el Padre y el Hijo, Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. Escucha esto. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Amados amigos, esto no es otra cosa que el pacto eterno. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, Cristo y el Padre habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la raza humana si ésta era vencida por Satanás. Pero ahora mira cómo dice la cita. Esta cita dice lo siguiente. Escucha esto. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios. Escucha esto. Designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Oh, ahora mira lo que va a decir la cita, por favor. Presta mucha atención a la manera en la cual la cita sigue. Escucha esto. Antes de que fuera hecho el mundo, escucha bien, antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. ¿Te das cuenta? Antes de que fuera creado el mundo, el plan del pacto eterno contenía la cláusula de que Cristo asumiría la humanidad. La divinidad de Cristo sería velada por la humanidad. Cristo, como parte del pacto eterno, estableció con su Padre la promesa eterna, el juramento eterno de que Él asumiría la humanidad y la uniría con su divinidad si el hombre caía y era vencido por Satanás. Él entraría en el mundo. Él entraría en nuestra humanidad. Él entraría en nuestro mundo como parte del pacto eterno. Ahora mira lo que dice. Mira cómo termina la cita. Dice así. Me preparaste cuerpo, dijo Cristo. ¿Dónde está eso? Lo acabamos de leer. Hebreos capítulo 10, versículo número 5. Me preparaste cuerpo, dijo Cristo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado o hasta que se hubo cumplido la plenitud del tiempo, como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Termina la cita diciendo entonces vino a nuestro mundo como una criatura en Belén. Oh, nota esto. Quiere decir, queridos amigos y hermanos, quiere decir que cuando leemos Hebreos capítulo número 10, versículo 5 en adelante, y leemos acerca de esa frase, me preparaste cuerpo, estamos leyendo que como parte del pacto eterno, Dios y su Hijo Jesucristo habían establecido antes de la creación del mundo que Cristo mezclaría, uniría su divinidad con la humanidad. Cristo uniría estas dos cosas como parte del pacto eterno. Si el hombre era vencido por Satanás, Cristo había prometido asumir la humanidad porque había dicho, me preparaste cuerpo. Ahora vemos algo maravilloso. Si esto fue prometido, si esto era parte del pacto eterno antes de la creación de este mundo, ¿cuál es el propósito de la humanidad de Cristo? ¿Cuál es el propósito de que el Hijo de Dios se hiciera humano
como parte, cumplimiento del pacto eterno. ¿Cuál era el propósito? Queridos hermanos, escuchen lo que vamos a decir porque esto es demasiado importante y resume el punto central de toda esta nuestra presentación. El propósito de la humanidad de Cristo, el propósito de que Jesucristo como Hijo eterno del Padre de Gloria asumiera la humanidad y entrara a nuestro mundo, era que el Padre cumpliera con él como humano primeramente las promesas eternas del pacto eterno. En otras palabras, es exactamente lo mismo que sucede con la perfección. Si el Padre quería ofrecer perfección a sus hijos, a los hijos que habría de llevar a la tierra nueva, a los hijos que habría de llevar a la gloria, según Hebreos capítulo 2, versículo 10. Si el Padre quería ofrecer perfección a los hijos que ha de salvar, tenía que perfeccionar primeramente al Hijo para que el Hijo llegara a ser el perfeccionado que pueda ofrecer perfección a los que ha de llevar a la gloria. Es exactamente lo mismo con las promesas del pacto. Las promesas del pacto eterno existían o habían existido como juramentos entre el Padre y el Hijo, y Cristo sabía desde antes de la creación del mundo que Él asumiría la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios el Padre cumpliera en Él primeramente las promesas eternas del pacto eterno, para que habiendo sido cumplidas estas promesas en Él en primer lugar, Él pudiese cumplirlas en aquellos que se acercan en su nombre al Padre de gloria. ¿Cómo entendemos eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a mirarlo. Escucha esto. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para mirar esto y comprobar lo que acabamos de decir. Yo voy a pedirte, por favor, que dejes tu dedo, tu marcador de Biblia, cualquier marcador de libro allí en Hebreos 10 y me acompañes, por favor, al Salmo número 40. Salmo número 40. ¿Por qué vamos a leer el Salmo 40? Porque el Salmo 40 es exactamente el Salmo que el apóstol Pablo cita en Hebreos capítulo 10. Cuando dice: sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. El apóstol está citando el Salmo 40. Vamos a leer el Salmo 40 para que usted y yo podamos ver y darnos cuenta de cómo esto que acabamos de decir se evidencia en el capítulo 10 de Hebreos. Para que podamos ver cómo las eternas promesas del pacto eterno debían cumplirse primeramente en Cristo como humano, para que Cristo pueda dispensarlas, otorgarlas, cumplirlas y garantizarlas a nosotros cuando por la fe en su nombre nos acercamos a Dios el Padre. Mira lo que dice el Salmo 40. Acompáñame por favor al Salmo 40 y vamos a leer el versículo número 6. Salmo 40, versículo número 6 en adelante. Salmo 40, versículo 6 en adelante nos dice así. Escucha, ¿recuerdas las palabras de Hebreos 10, versículo 5? Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Recuerdas eso? Ahora mira esto. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 6 en adelante. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Las mismas palabras de Hebreos 10. Pero ahora mira la diferencia aquí. Atención con esto, mira la diferencia. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Te das cuenta que las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 5, sacrificio y ofrenda no te agradaron,
más me preparaste cuerpo. Te das cuenta que en la cita original del Antiguo Testamento, que es el Salmo 40, versículo número 6, te das cuenta que aquí en el Salmo 40 la frase más me preparaste cuerpo no aparece, sino que aparece una versión distinta que dice has abierto mis oídos. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué eso así? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué en vez de decir más me preparaste cuerpo dice has abierto mis oídos? ¿Sabes por qué? Porque mira esto. La razón, escucha esto, la razón de la obediencia de Cristo, su capacidad para obedecer al Padre, la obediencia perfecta que Cristo manifestó desde su nacimiento hasta su muerte de cruz, no tenía que ver con un cuerpo, con una naturaleza especial que Cristo trajera al mundo que lo habilitara para obedecer. No. El Salmo 40, en vez de decir sacrificio y ofrenda no te agrada, mas me preparaste cuerpo, el Salmo 40 dice sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Por qué razón? Queridos amigos y hermanos, porque eso era lo que Dios anhelaba desde el principio, que la humanidad hiciera para recibir y experimentar el poder para obedecer a Dios y a su ley. Lo que Dios anhelaba desde el principio no era darle al ser humano un cuerpo, una naturaleza especializada para la obediencia. No, lo que Dios anhelaba desde el principio es que el ser humano le abriera los oídos, que el ser humano lo oyera. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con Cristo. La obediencia de Cristo no radica en una naturaleza, en un cuerpo especializado para obedecer. No, la obediencia de Cristo radica en que Dios abrió sus oídos y Cristo oyó al Padre durante toda la vida. ¿No era eso lo que Dios le había prometido a Israel? Si me oyereis Israel, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi especial tesoro. Y no es exactamente eso lo que dice el Salmo 81. Mira lo que dice el Salmo 81, por favor. Mira esto. Salmo 81. Vamos a leerlo brevemente. Salmo 81, versículo número 8 hasta el versículo número 9. Mira lo que dice. Salmo 81, versículo 8 al 9. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Te das cuenta? Dios quería que el pueblo lo oyera. Si el pueblo lo hubiese oído, Dios hubiese cumplido todas las promesas de su ley, de su pacto en ellos. Pero ellos no quisieron oír. ¿No es exactamente eso lo que nos está enseñando la Escritura? Lo que Dios hizo con Cristo fue abrirle los oídos. ¿No es exactamente ese el problema de la generación que salió de Egipto y que no entró al reposo de Dios? ¿Por qué no entró la generación de Egipto en el reposo de Dios? ¿Por qué? El texto en Hebreos capítulo 3 y en Hebreos capítulo 4 nos dice que los que oyeron no mezclaron lo que oyeron con fe. Eso es exactamente el problema por el cual el pacto eterno de Dios no se cumple en nuestras vidas es porque no oímos con fe. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con Cristo. Cristo asume la humanidad, pero no asume un cuerpo especializado, preparado de naturaleza extraterrestre, de naturaleza angelical para obedecer a Dios. No, Cristo asume la humanidad y lo que Dios hace en esa humanidad es abrirle los oídos para que Él oiga la voz del Padre. Y Cristo oye la voz del Padre. Y escucha esto. ¿Qué es lo que dice el Salmo 40 que eso significa? ¿En qué se traduce que Cristo oyera la voz del Padre? ¿En qué se traduce que Dios le abriera los oídos a Cristo? ¿En qué se traduce eso? ¿En qué se traduce eso? Vamos a mirar, Salmo 40. Leamos, versículo número 6 al versículo número 8. Brevemente, ¿qué dice el texto? Mira lo que dice. Sacrificio y ofrenda no te agrada.
has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, atención, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Escucha esto, por favor. Por amor al cielo. Escucha el versículo 8. Este versículo, atención, no aparece citado en Hebreos 10. Pero aunque no aparezca citado en Hebreos 10, es exactamente lo que Cristo va a hacer por aquellos que en su nombre se acercan a Dios. ¿Qué es lo que Cristo va a hacer? Mire lo que dice el versículo número 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Te hago una pregunta. ¿Qué significa que Dios le haya abierto los oídos a Jesucristo cuando asumió la humanidad? ¿Qué significa? Oh, de acuerdo con el Salmo 40, versículo 8, eso significa que Dios hizo que a Cristo, atención, Dios hizo que a Cristo en todo tiempo le agradara, fuese su delicia la voluntad del Padre. Y Cristo recibió de parte del Padre, por medio del Espíritu Santo, en todo tiempo, la escritura de la ley del Padre en su corazón. Cristo tenía la ley de su Padre en su corazón. Por eso el hacer la voluntad de su Padre le era agradable en todo tiempo. ¿Te das cuenta lo que significa? Dios había abierto los oídos de Cristo. Dios grababa su ley en la mente y corazón de Cristo. Dios hacía que la voluntad suya le fuese agradable a Cristo en todo tiempo. Oh, ¿y por qué nosotros estamos hablando de esto? ¿No es acaso esa la primera de las promesas del pacto eterno? ¿Te das cuenta? ¿No es la primera promesa del pacto eterno grabar la ley de Dios en la mente y corazón de aquellos que por fe se acercan a Él? ¿No es esa la promesa primera del pacto eterno? ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo que Cristo se hizo humano para que el Padre cumpliera la promesa del pacto eterno en Él, primeramente, para que Él la pudiera cumplir en aquellos que por fe se acercan a Dios y le oyen. ¿Te das cuenta? Vamos a leer Hebreos capítulo número 10 y con esto terminamos. Oh, por esa razón, queridos amigos, por esa razón, Hebreos capítulo número 10, versículos 11 al 17, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 17, dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, por favor. Versículo 14, toda nuestra atención aquí, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te das cuenta? Aquí está la cumbre, el pináculo del libro de Hebreos. La cumbre, el pináculo del documento se encuentra en el lugar en donde finalmente el autor puede decir que Cristo puede darnos lo que el antiguo pacto, lo que los sacrificios y ordenanzas del sacerdocio levítico, lo que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo ofrecer. ¿Qué era lo que aquello no podía ofrecer jamás? No podía dar perfección. ¿Por qué? Porque no puede quitar el pecado.
¿De dónde? No podía limpiar la conciencia. Oh, pero ahora Cristo, con una sola ofrenda, puede perfeccionar, hizo perfectos para siempre a aquellos que están siendo santificados. Pregunto, ¿y qué significa la perfección? ¿Qué es lo que dice el texto que significa la perfección? Gracias a Dios la Biblia está escrita como está escrita. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora, si la pregunta queda en mente, ¿qué significa entonces la perfección del versículo 14? El versículo 15 la responde. Mira cómo la responde. Dice el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Te hago una pregunta. Si el Espíritu Santo, según el versículo 15, va a atestiguar lo mismo, ¿qué cosa es lo mismo que el Espíritu Santo va a atestiguar? Pues debe ser la idea contenida en el versículo anterior. ¿Cuál es la idea contenida en el versículo anterior? Que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora el Espíritu te va a atestiguar lo mismo. ¿Y qué es lo que atestigua el Espíritu cuando atestigua la misma idea del versículo 14? Cuando el versículo 14 dice que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados y el Espíritu Santo te va a atestiguar lo mismo. ¿Qué es lo que el Espíritu te va a decir? Pues el Espíritu te va a decir exactamente que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, pero con otras palabras. ¿Te das cuenta? ¿Y cuáles son las palabras que significan lo mismo del versículo 14? Mira las palabras del Espíritu. Atención, versículo número 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién tenía la ley de Dios en su corazón? ¿A quién le era agradable hacer la voluntad de Dios? ¿Quién pudo decir en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón? ¿Quién pudo decir eso? Jesucristo. El Salmo 40 es un salmo mesiánico, el mismo que dijo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. O sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Es el mismo Cristo que dijo en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, Cristo, habiendo experimentado eso, puede ofrecerlo a aquellos que se acercan por él a Dios. Esa perfección que consiste en tener en la mente y en el corazón grabada, escrita, la voluntad, la ley de Dios. Esa perfección, Cristo la experimenta, Cristo la aprende, Cristo la vive y ahora, habiéndola vivido, habiéndola heredado, habiéndola él experimentado como humano, la ofrece a aquellos que por él se acercan a Dios. Y dice el versículo número 16, dice lo siguiente, y en sus mentes las escribiré. Y añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En pocas palabras, las promesas del pacto eterno, son primeramente cumplidas en la humanidad de Cristo. Cristo es hecho humano para que Dios hiciera con él lo que el Salmo 40 decía. Dios le abriría los oídos para oír. Dios grabaría su ley en la mente y corazón para que en todo tiempo Cristo dijera, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ahora Cristo asciende al trono de su Padre y se sienta a la diestra del trono de Dios en las alturas de los cielos. Y ahora Cristo, habiendo experimentado eso, recibe de parte de su Padre toda promesa cumplida del pacto eterno y ahora puede dispensarla, otorgarla, darla a aquellos que por la fe se acercan a Dios. Y finalmente dice el versículo número 19 del capítulo número 10, 19 al 22. Y con estos textos terminamos. Dice así: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. A ver, ¿cuál es ese camino? Ese camino que nos conecta con el trono de Dios, ese camino que nos conecta con el trono del poder infinito. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es el camino que hace posible que usted y yo podamos acercarnos al trono del Padre de Gloria para alcanzar toda ayuda, toda gracia, todo poder infinito para luchar en nuestra lucha diaria con el pecado, con las tentaciones, con las dificultades, con la vida diaria? ¿Cuál es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo? ¿Cuál es? Mira lo que dice el texto. Esto es, versículo número 20, esto es de su carne. Allí está el camino. Su carne, su humanidad fue el camino nuevo y vivo que Cristo abrió para vincularnos con el trono del poder infinito. Porque cuando Cristo se sentó en ese trono, llevando nuestra humanidad al más alto cielo, Cristo garantizó, Cristo hizo posible que el Padre cumpliera ahora todas sus promesas, todas las promesas del pacto eterno para nosotros los humanos que nos acercamos a ese trono por medio de Cristo, en el nombre de Cristo y por la fe de Cristo, porque Cristo como humano está sentado en el trono, habiendo unido la humanidad con la divinidad por medio de un vínculo que jamás se va a romper. ¿Cuál es la garantía de que Cristo ahora cumplirá sus promesas para nosotros? ¿Cuál es la garantía de que las promesas del pacto eterno ahora son para nosotros, para que Cristo las cumpla en nosotros? ¿Cuál es la garantía? Que Dios sentó a Cristo como humano glorificado en ese trono, aceptando la humanidad en su trono, y ahora nos dispensa todas sus promesas en Cristo, porque Cristo las recibió, las heredó, las experimentó, las sintió en su vida, se humanó para experimentarlas, para vivir las promesas, y ahora las dispensa sentado en su trono como el sacerdote que ha unido la humanidad y la divinidad por un lazo irrompible por los siglos de los siglos. Por eso dice el versículo número 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuándo es que nuestros corazones son purificados de mala conciencia para que nos acerquemos al trono de Dios en limpieza de corazón? ¿Cuándo sucede eso? Oh, queridos hermanos, ¿te das cuenta? Las tres promesas del pacto cumplidas, las tres promesas del pacto. Dios graba su ley en nuestros corazones. Dios perdona nuestros pecados y promete nunca más acordarse de ellos. Y número 3, Dios nos llama y nos invita a aprovechar la entrada, el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto al trono del Padre. ¿Cuál es ese camino? Su humanidad. Su humanidad es la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros. Y por medio de esa humanidad que llevó al más alto cielo, usted y yo podemos entrar, podemos acercarnos al trono del poder infinito, sabiendo que Él no nos echará fuera, sabiendo que Él nos ha invitado a entrar, porque ya nos ha recibido en su trono. Al recibir a Cristo y su humanidad, al recibir a la humanidad de Cristo en el trono, recibiéndonos a nosotros allí representados. Y esas promesas del pacto eterno, ahora Cristo las garantiza, las cumple, las ejecuta en nosotros, porque Él las recibió del Padre, porque Él recibió su cumplimiento en su vida, en su humanidad, para garantizar el cumplimiento ahora en su vida y en la mía, en nuestras vidas. Por eso Cristo se hace humano. Por eso Cristo asciende al trono de Dios como humano. Por eso Cristo une la humanidad con la divinidad, para que de ahora en adelante
no haya ningún impedimento, ninguna razón por la cual el ser humano no reciba las promesas del pacto, a menos que se resista, a menos que tenga por inmunda la sangre de este pacto. Pero si el ser humano no se resiste, si el ser humano no se opone, Cristo lo atraerá, Cristo lo llevará al trono y allí le cumplirá todas las promesas que Él garantizó con su propia humanidad. Por su propia humanidad, ahora las cumple en la nuestra. Que el Señor te bendiga y te guarde. En esta hora, querido Manuel, yo veo tantos mensajes agradeciendo por el mensaje de hoy, por el tema de hoy, que yo tengo una última exhortación antes de que nos retiremos cada uno a sus diferentes lugares. Yo no creo, hermanos, que podamos quedarnos con este mensaje para nosotros. Hoy es día de buena nueva, hermanos. Hoy es día de buena nueva. Necesitamos compartir este mensaje. Este es el mensaje, hermanos, que transformará los corazones, que nos quitará la desesperanza. Hay un libro, querido Manuel, que tú conoces, que has leído, que se llama El Camino Consagrado a la Perfección, del Alonso Treviel Jones. Eso no es un camino que debe ser ajeno al ser humano. No es un camino que nos toca abrir. No hay que llevar un hacha y un machete para poder tener acceso al Padre. Es un camino que ya Cristo caminó, porque Él mismo fue perfeccionado en las aflicciones que nosotros necesitamos ser perfeccionados. Así que, querido Manuel, quiero agradecerte, así como los hermanos siguen agradeciendo por este tema, hermanos, pero vamos a actuar por agradecimiento y vamos a compartir este tema con nuestros contactos, con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. Y quiero, antes de pedir al pastor que tenga las últimas palabras y ore, quiero encarecer a que puedas unirte a nuestro listado de difusión, como ya dijimos. Voy a poner por aquí el teléfono para que sigas recibiendo los mensajes por adelantado de cada uno de las transmisiones. Y por favor, te animo a que no te pierdas el tema de mañana. Manuel, uno de los ataques más viles y más que se repiten en contra de este mensaje no es cuando no hay argumentos, no se ataca al mensaje, se ataca a los mensajeros. Y uno de los altimañas del enemigo que ha utilizado para tratar de disminuir este mensaje es atacar a los mensajeros del Señor, al pastor Alonso Treviel Jones y al pastor A.J. Wagner. Es una forma baja de tratar de disminuir este mensaje. Mañana usted va a escuchar de los labios del pastor Peno, porque Ron Duffield está enfermo también y no va a poder presentarse, pero el pastor Paul Peno tiene una vasta experiencia y también nos dará el tema A.T. Jones y E.J. Wagner, mensajeros de Dios. Y vamos a ver, hermanos, cuál fue la obra y la labor de ellos y cómo el Señor los utilizó para realmente mañana confirmaremos si verdaderamente ellos fueron mensajeros del Señor o no. Así que les animo a que no se pierdan ese tema mañana. Y pastor, palabras finales y por favor tenga una oración para que el Señor nos consagre, nos preserve y permitámosle a Él hacer ese trabajo de abrir nuestros oídos para que podamos ser guiados y dirigidos por Dios como Cristo también lo fue aquí en esta tierra. Qué maravilloso, querido amigo Héctor, y todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Qué maravilloso es saber que aquello que Jesucristo quiere ver realizado en nosotros, Él ya lo experimentó. ¡Qué garantía tan grande! ¡Qué garantía tan maravillosa! El camino está abierto. No soy yo el que tengo que ir adelante, como tú bien lo dijiste. No soy yo el que tiene que ir abriendo camino. No, Él lo abrió por mí. Y si Él lo abrió por mí, precisamente lo abrió para que yo pueda transitar por Él
con Gloria, garantía, gloria a Dios. con Gloria a garantía. Dios. Gloria a Qué, Dios. qué maravilloso, qué maravilloso. Mira, Héctor, escucha esto. Dios no fuese verdaderamente bueno si Él nos dijera, lo que yo quiero ver en ti, tienes que lograrlo por ti mismo, tienes que Amén. tratar, tienes que esforzarte para que yo me deleite en lo que tú alcances. No, Así es. Dios no fuese verdaderamente bueno. ¿Por qué? Porque esto para mí, como humano, es imposible. Pero si Él se hizo humano para vivirlo Él, para luego dármelo a mí, entonces yo puedo decirle, Señor, gracias, porque todo lo que tú quieres ver en mí, ya tú lo lograste. Ahora yo sencillamente lo recibo de tu parte. Gracias. Mira, Manuel, y eso cambia las reglas del juego. Eso cambia totalmente la perspectiva de la salvación. Óyeme, ese camino no es un camino ajeno a mí. Ese fue el camino de Cristo y ese es mi camino. El Señor no me está exigiendo nada a mí que Cristo no hizo para yo poder alcanzarlo como Él lo pudo hacer. Gloria a Dios. Óyeme, Gloria a Dios. entender eso, comprender eso, transforma la manera de ver la salvación, de ver la vida cristiana. Gloria a Dios. Deja Gloria de a ser Dios. algo inalcanzable, una quimera para el ser humano y se convierte en una promesa que es una realidad porque ya fue la realidad en la vida de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Querido Héctor, lo que Dios quiere ver en ti y en mí ya fue historia en Jesucristo. Amén. Y si Gloria a Dios. fue historia en nuestro mundo, Gloria a Dios. si fue historia en nuestra humanidad, entonces puede volver a repetirse aquí y ahora, porque Él lo hace posible para mí. Gloria a Dios. Él Gloria lo a Dios. hace. Gloria Así a que Dios. vamos a orar y vamos Eso- a dar gracias a Dios por eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Manuel, antes de que ores, quiero que incluyas en esa oración el milagro que yo he presenciado hoy, de ver cómo el Señor te ha sostenido en medio de tu dolor, de tu aflicción. Yo sé que no es casualidad lo que has estado pasando. Yo sé que el enemigo no ha querido que este mensaje llegue a nuestros corazones, así como también ha puesto traspiés en otros de los ponentes de esta semana. Hermanos, si esa es la confirmación, hoy hemos visto cómo la obra de Dios supera cualquier altimaña del enemigo. Y agarrémonos, hermanos, del brazo poderoso de Dios, agradezcamos al Señor y aprovechemos esta oportunidad y compartamos este mensaje con otras personas. Gracias, querido Manuel, que Dios te siga bendiciendo. Después de tu oración, nos despedimos y será hasta mañana a la misma hora. Amén, amén. Vamos a orar. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Señor, nosotros estamos muy gozosos, Padre, y conmovidos, Señor, en esta oportunidad por lo que tú has hecho por nosotros. Padre Celestial, yo quiero alabarte, quiero honrarte y darte gloria, Señor, porque en medio de esta enfermedad, Padre Celestial, que ha contagiado a toda nuestra familia, a toda mi casa, Señor, en medio de esta enfermedad, Padre Celestial, creemos que tu Espíritu Santo ha hecho posible en esta noche que tu palabra sea predicada. Bendito y santo eres, Señor, porque la fuerza es tuya, porque tu Espíritu, Señor, sostuvo la conexión, sostuvo con energía y fuerzas mi Gracias. voz, y así, Señor, pudimos estudiar la palabra preciosa de las eternas promesas de este pacto, Señor, que ha sido establecido para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra seguridad en Cristo. Queremos, Señor, pedirte, Padre, que tú hagas realidad estas promesas en nosotros. Sí, Que no haya corazón alguno, Señor, aquí presente, que habiendo oído este mensaje, siga resistiéndose a tu gracia, Señor. Sí, No, Padre. Señor, no permitas que nos resistamos. Señor, por amor a Cristo, habla nuevamente con amor a nuestros corazones. Abre nuevamente con tu gracia nuestros oídos e invítanos una vez más, Señor, a ceder a esta invitación y a llegar, Señor, conducidos por tu Espíritu al pie de la cruz. Gloria a No Dios. permitas que nos opongamos, Señor. No Sí, permitas que rechacemos. sí, No sí. queremos hacerlo, Señor.
Sí, Así Padre. que ponemos nuestras mentes y corazones en tus manos para que tú hagas con nuestras vidas lo mismo que hiciste con Cristo, Señor. Para que cumplas en nuestras vidas las promesas de tu eterno pacto, Señor. Te lo agradecemos, Padre. Te lo hemos pedido y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hasta mañana. Bendiciones. Fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad. Se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. ¿Quieres conocer el mensaje más importante que Dios ordenó que fuera dado al mundo? ¿Quieres conocer el mensaje que de aquí a poco todo el mundo escuchará y será acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo? ¿Quieres conocer el único mensaje que te permitirá vivir frente a la mayor crisis que se avecina y que el mundo haya conocido? Te invitamos a participar del Congreso, el Pacto Eterno, los encantos incomparables de Cristo, del 4 al 12 de febrero. No te lo pierdas.